En el nombre del Señor Jesús, vamos a continuar, hermanos, nuestro estudio en el libro de los Hechos y vamos a dirigirnos en oración. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, Él es el Padre de gloria y Él nos dé ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, así como Pablo oró. Dirijámonos al Señor. Padre Celestial, en este momento te doy las gracias, Padre, por la libertad de abrir tu santa palabra. Oh Padre, tú has dejado este sagrado libro para nosotros, las santas escrituras. Y yo te agradezco por esta oportunidad de estudiar nuevamente este libro de los Hechos. Te pido, Padre, que ilumines cada corazón, que guardes nuestros pensamientos al estar estudiando, que podamos comprender un poco más de tus caminos, de tu voluntad. Gracias de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, nuestro estudio en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 18, encontramos que Pablo funda la iglesia en Corinto. Bueno, y hemos meditado bastante ya en este capítulo 18 y hemos llegado en el punto 5 de la lección que se titula El Señor consuela y anima a su siervo. Hechos 18, versos 9 al 11. Leo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 18, versos 9 al 11. Dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, llegué con ustedes en la última lección hasta esta línea que dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y meditamos un poco en lo que significa esta frase que el Señor Jesús dijo al apóstol Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sin dudas, Pablo se acordó del profundo interés que el mismo Señor Jesús le manifestó al apóstol por su pueblo en la ciudad de Corinto. Y cuando Pablo exhortó a los santos de Corinto, a aquellos fuertes, que ordenasen su modo de vivir en esas cosas secundarias para el bien del hermano por quien Cristo murió, dice. Hemos leído ese pasaje en la epístola a los Corintios. Así que entendemos, es tan profundo porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero quiero recordar todavía en este punto, en el verso 11, dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Se detuvo allí 1 año y 6 meses. Este designio del Señor acerca de la constancia de su siervo, el apóstol Pablo, dieron por resultado una permanencia prolongada en Corinto.
Y como hemos leído, Pablo quedó allí, dice, 1 año y medio enseñando la palabra. Pablo, a través del aliento del Señor, pudo permanecer 1 año y 6 meses. Y esta frase, se detuvo allí enseñando la palabra de Dios, esa frase del verso 11, claramente indica una labor de enseñanza continua y profunda. Nos hace recordar un poco de Pablo y Bernabé cuando estaban en Antioquía de Siria. Allí dice que ellos llevaron a cabo también un estudio prolongado de la palabra, y nuevamente eso nos recuerda que hay una inmensa importancia en la confirmación de las iglesias del Señor por medio de la enseñanza ordenada y clara de la palabra. Sin esto es imposible que la iglesia del Señor mantenga su testimonio a través de los años. Qué importante para nosotros entender bien que necesitamos enseñanza de la palabra de Dios, continua, y ser perseverantes en esto, y orar por estas cosas también a nuestro Padre en este tiempo. Y cuando se presentan las oportunidades del estudio de la palabra, nosotros tenemos que estar allí, porque vemos en este siervo de Dios que aunque estuvo desanimado, aunque estuvo con mucho temor y temblor, el Señor le alentó: aquí tengo mucho pueblo, y se detuvo, dice, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Imposible es que nosotros mantengamos un testimonio vivo de nuestro Dios, de nuestro Señor, sin la enseñanza de la palabra de Dios, sin el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué el Señor nos llamó del mundo? Nos trajo a la familia del Señor. Bueno, todo eso, vemos la importancia. Y a la vez también cuando una iglesia se establece en la enseñanza, puede formar también una base, podemos decirlo así, para llevar el mensaje a otros lugares. Sin duda eso también ocurre. Yo creo, según lo que encontramos en 1 Corintios, Dios había levantado muchos dones en la iglesia de Corinto. Y leemos esa porción en 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo se dirigió allí a ellos, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5, hasta el 7 voy a leer. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es una declaración maravillosa, profunda. Aunque Dios realmente bendijo la iglesia en Corinto, porque dice que en todas las cosas le enriqueció a ellos en Cristo,
Pablo permaneció allí. Su estadía, por supuesto, fue hasta que el Señor dijo, bueno, ya es suficiente. Y así Pablo continuó 1 año y 6 meses por la gracia de Dios. La iglesia numerosa en una de las mayores ciudades del imperio, y como ya hemos leído, Corinto, la capital de la provincia de Acaya, necesitaba un cuidado prolongado de parte del apóstol Pablo mismo. Y gracias a Dios, más adelante vamos a ver que Éfeso también requería una estadía más extendida. Con todo eso llegó el fin de partir. Y vemos que esta vez no por la presión del enemigo, sino porque el apóstol sabía que había cumplido la primera etapa de su servicio en Corinto. Y aliento a los hermanos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, de escucharla y de entender primeramente que necesitamos el estudio. Y de allí empezar a orar y asistir fielmente a nuestras asambleas y también aprovechar los estudios de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Bueno, por un lado esto quería cerrar allí en el verso 11, porque veo la importancia del apóstol Pablo, de su decisión por la voluntad de Dios de permanecer. Ahora, hay todavía una frase que quiero estudiar con ustedes en este mismo capítulo 18 y hablando de la labor de Pablo en Corinto. Dice así en capítulo 18 de Hechos, dice así en el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esta frase quiero meditar con ustedes. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Quiero hablar un poquito del bautismo en agua, porque dice que creyendo muchos de los corintios eran bautizados. Así que vamos a detenernos un poco en esto para tratar de entender algo más. Al estudiar la Biblia, uno puede descubrir que el bautismo en agua es muy simbólico en muchas cosas. Por ejemplo, simboliza nuestra identificación con Cristo. También simboliza nuestra unión al cuerpo de Cristo o nuestro ingreso al cuerpo de Cristo. Eso vamos a ver más adelante. También simboliza nuestra limpieza espiritual, simboliza nuestra muerte y resurrección con Cristo y nuestro andar en una nueva vida. Eso es tan importante. Ahora, al comparar escritura con escritura, debemos concluir que el agua natural no puede quitar la suciedad espiritual. Nunca. El agua no va a quitar. Pero sí puede ilustrar expresivamente la limpieza espiritual que ocurre por fe en Jesucristo al ser salvo. Y eso es lo que vamos a ver en este punto también, porque Pablo mismo estaba en Corinto y él fundó esa iglesia. Y dice que muchos de los corintios oyendo
creían y eran bautizados. Pablo mismo permitió eso, porque tiene su importancia, su lugar, su valor. Bueno, quiero leer Hechos capítulo 2 y primeramente el verso 21. Dice Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También versos 37 y 38. Hechos 2, versos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, vemos algunos de los pasos apropiados para uno que cree en Jesús. Pedro habla aquí de ser bautizados en agua, de recibir el don del Espíritu Santo, la plenitud, el poder del Espíritu Santo. Bueno, ese es otro tema que también vamos a tocar a medida que avanzamos en este estudio de los Hechos. Pero ahora vamos a considerar esta frase que Pedro les dice en esta porción a estos judíos que creyeron. La frase para perdón de los pecados, así dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bueno, la palabra griega traducida para, Pedro dice que es para perdón. Es una palabra traducida, o sea, es una preposición, literalmente, una preposición que puede significar que el bautismo produce el perdón de pecados, o puede significar que el bautismo es el resultado de haber recibido el perdón de los pecados. Voy a repetir, la palabra griega traducida para es una preposición que puede significar, uno, que el bautismo produce el perdón de los pecados, o dos, que el bautismo es el resultado de haber recibido el perdón de los pecados. Obviamente, al estudiar la palabra, entendemos que el bautismo es el resultado de haber recibido el perdón de pecados. Este verso puede ser traducido de la siguiente manera también: por causa de ya haber sido perdonados de sus pecados, sean bautizados en agua. Entonces, en la luz de todo el resto de la Escritura, tenemos que entender que lo que Pedro dice es: al arrepentirse de sus pecados, serán perdonados. Y porque ya son perdonados, al arrepentirse, sean bautizados. Esa es la palabra que Pedro quiere decir. Y en los tiempos primitivos de la iglesia de Jesucristo, el bautismo marcaba al individuo para la persecución, inclusive a veces para la muerte. Puede ser por los paganos o por los religiosos mismos. Pero el mismo bautismo en agua era un testimonio de fe en el Señor Jesucristo. Literalmente era algo en público y que marcaba a los cristianos. Le marcaba para ser perseguidos y en muchos casos
para sufrir la muerte, ser mártir de Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y en el versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos recalca que el consentimiento o entendimiento mental o intelectual no es suficiente para la salvación. Eso es así. Un consentimiento o un entendimiento mental o intelectual no es suficiente para ser salvo. Y en aquellos días, si alguien no era convencido en su corazón que Cristo era el Salvador, nunca hubiera sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Cualquiera que realmente creía no tendría miedo de ser bautizado y marcado como un creyente, un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Y note que la incredulidad es la que trae la condenación de Dios, no la falta de ser bautizado, porque Marcos dice: mas el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta? La incredulidad, el no creer que Jesucristo es el Señor, es el que trae la condenación. Pero le repito otra vez, hermanos, si alguien no era convencido en su corazón que Cristo era el Salvador, nunca se iba a someter a un bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y es tan hermoso cuando uno comprende verdaderamente lo que significa el bautismo en agua. Yo siento gozo cuando pienso en estos primeros cristianos que creían realmente que Jesús era el Cristo y obedecían, se sometían directamente al bautismo. Gracias al Señor. Cuando hablamos de nuestra justificación delante de Dios, ese es un asunto de expiación. Y eso significa el precio pagado para hacer paz. Es decir, la justificación es una cuestión de ser comprado y librado de la esclavitud que viene por la redención. No tiene nada que ver con el agua. Hay tantos versículos que podemos hablar de nuestra justificación, que ese es un asunto de la expiación. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin el derramamiento de sangre la culpa del pecado no se quita. Esa es la verdad. Entonces la culpa del pecado se quita con el derramamiento de la sangre. Esa es la palabra de Dios. Por el sacrificio de sí mismo, por el derramamiento de su sangre, Cristo quitó mi culpa. Llevó de mí esa culpa por mi pecado. Yo puse mi fe en el Señor, en su sangre derramada. Como les dije, hay muchos versos que tratan de estos aspectos de nuestra salvación. Y no tiene nada que ver el agua con nuestra justificación, con la limpieza de nuestros pecados. Ahora voy a leer otra porción, Hechos capítulo 8, verso 35 al 38. Hechos 8, verso 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto es sorprendente. Ellos estaban hablando del pasaje de Isaías. Dice que llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que el requisito para ser elegible legítimamente, para ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús, es que uno sea salvo por haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Señor y que Él es el Salvador. Eso es lo que Felipe le dijo al eunuco. Así que el bautismo no es un medio de salvación, mejor dicho, es la declaración pública de haber sido salvado. El bautismo en agua no completa la fe para la salvación. Sí expresa públicamente esa fe. El agua no ejecuta la salvación, pero a través de ella expresamos nuestra fe en el Cristo Salvador. Hay muchos pasajes que podemos leer. Por ejemplo, al ladrón que estuvo en la cruz al lado de Jesús, le fue prometido estar con Cristo en los cielos, aunque nunca tuvo la oportunidad para ser bautizado en agua. El ladrón fue lavado de su pecado por su fe en Cristo Jesús, como el Hijo de Dios, que derramó su sangre para pagar la deuda del pecado de cada ser humano. Tampoco ese es una excusa para no ser bautizado, pero es un gran ejemplo de la salvación sin requerimiento de ninguna otra cosa externa, sino la fe en el Hijo de Dios que murió, de que derramó su sangre y que resucitó. Las pocas veces que el bautismo en agua parece ser usado como sinónimo de la salvación o el perdón de pecados, lo debemos entender que es para significar que el bautismo es el testimonio externo y apropiado de una obra interior que ha sido ya llevado a cabo por la fe en el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos de la culpa del pecado. Hay muchos pasajes, principalmente en Mateo, en Marcos, puede ser en Lucas, donde parece ser que el bautismo es usado como sinónimo de salvación, pero tenemos que entender que significa un testimonio externo, inmediato, de una obra interior que ya se efectuó en la persona por haber creído en el Cristo que derramó su sangre. Así que la pregunta es, ¿realmente es el bautismo importante entonces? Y contundentemente digo que sí. Cada creyente debe ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús. Es una declaración pública acerca de su pasado, su presente y su futuro. El bautismo debe marcar un punto decisivo en la vida de cada uno. Yo personalmente fui bautizado a los 11 años. Muchas cosas no entendía allí. Y
Eso no quiere decir que necesito ser bautizado. El anciano que me bautizó en el nombre de Jesús. Yo creía en lo que él me dijo en esa oportunidad, de mi muerte y sepultura y resurrección, una novedad de vida, pero muchas cosas en la experiencia no vivía aún, no entendía ni siquiera lo que significaba bien el pecado en mí, aunque yo creía que soy pecador. Pero cuando fui creciendo y bueno, ahí Dios me reveló más. Y eso también es importante contar porque no veo yo la necesidad de que uno sea ya una persona adulta para recién ser bautizado. Creo yo que uno puede ser bautizado aún sin entender completamente. Si uno comprende completamente, amén. Pero creo firmemente que el bautismo es una ordenanza, un mandato de la palabra de Dios que cada creyente debe obedecer. Y hay tantas cosas que uno encuentra en la palabra de Dios de lo que el bautismo simboliza. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 es un capítulo muy conocido de la Biblia. Y voy a leer en el verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Capítulo 6, versos 4 y 5 de Romanos. Cuando uno se somete al bautismo en agua, está declarando públicamente su identificación con Cristo, según lo que Pablo dice aquí. Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y en el 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces, la muerte de Jesús en aquella cruz, sabemos que en esa muerte que el Señor sufrió, Él fue crucificado. Pablo dice que el viejo hombre también fue crucificado con Él allí. Murió literalmente allí el viejo hombre también. La sepultura de Jesús es simbolizada por estar sumergido bajo el agua. Y la resurrección de Jesús está simbolizada por levantarse del agua. Cuando Jesús murió, la pena de nuestro pecado fue pagada. Cuando fue sepultado, fue declarado que el viejo hombre está muerto e impotente. Cuando resucitó, el Señor se levantó para vivir para Dios en una novedad de vida y nosotros con Él a una nueva vida. El simbolismo cubre la liberación completa del pecado, es decir, liberación de la pena y del poder del pecado. Así que la vieja vida de pecado está muerta y la nueva vida de Cristo está viva y vive para agradar a Dios. Y Pablo dice en el capítulo 6 mismo: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Capítulo 6, versos 17 y 18. Sin duda, la forma de doctrina que Pablo presenta es el bautismo, del cual viene hablando en el capítulo 6. Yo lo entiendo así.
Pero noten que dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y esa es la única manera de hacer efectiva la doctrina que estamos hablando, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de andar en vida nueva. Es una obediencia de corazón a este simbolismo, a esta forma de doctrina. No hay otra manera. No es que uno se somete al bautismo y sale del agua y directamente va a vivir sin ninguna tentación o usted le va a ver ya que corre y anda detrás del Señor. Yo creo que si uno hace de corazón, sí va a vivir en novedad de vida, pero yo conozco a muchos que no han hecho eso. Y yo batallo para poder vivir en esta novedad de vida por la fe. Y reconozco que requiere una vida de fe. Y gozarnos en esta verdad de la palabra de Dios. Otra manera no hay. Pero volviendo a nuestro tema de el libro de los Hechos, dice entonces que muchos creyeron y fueron bautizados. Hay mucho simbolismo, como les dije, en esto. Hay una clara separación entre la nueva y la vieja creación, entre Egipto y Canaán, es decir, el mundo y la iglesia. De hecho, cuando uno se apropia de la verdad, hay una separación clara entre Satanás y Dios, porque si uno vive en el pecado, está viviendo como Satanás quiere, no como Dios quiere. Así que el Señor nos ayude a entender estas cosas. Ahora, tengo una pregunta. ¿Se contradijo el apóstol Pablo al decir en su primera carta a los Corintios, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio? Vamos a leer, primero a los Corintios capítulo 1. Dice capítulo 1. Bueno, y voy a leer desde el verso 12. Capítulo 1, desde el verso 12 al 17. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que Pablo les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, y este puede ser algo extraño, puede confundir, y tenemos que buscar la respuesta, tratar de entender estas cosas. Yo creo firmemente que Pablo no se contradijo. Si alguno se imagina realmente que Pablo está siendo uno que edifica las cosas de la ley, se está equivocando, porque algunos han dicho que el bautismo en agua forma parte de los ritos de la ley,
porque algunos confunden el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo de la iglesia en el nombre de Jesús. Realmente Pablo dijo a los Gálatas que si yo destruyo una cosa, pero yo mismo vuelvo a levantar, entonces me hago transgresor, dijo el apóstol Pablo. Y eso él está hablando de los rudimentos de la ley. Y no es así, Pablo nunca fue de esa manera. Y eso es importante entender, porque a veces esto está mal entendido entre muchos. Y el Señor va a dar la iluminación en nuestros corazones, porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Pablo se discutió en una oportunidad, enfrentó a Pedro y le dijo a él, dice, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, dice así, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sabemos que Pablo está hablando aquí de la ley, de la circuncisión, de las cosas de la circuncisión. Y él dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y si algunos dicen que el bautismo en agua forma parte de lo que era la ley, entonces uno puede decir que Pablo es transgresor, porque él permitió el bautismo en Corinto, él fundó la iglesia en Corinto, pero no es así. Hay una gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces algunos dicen que el bautismo que nosotros hacemos en la iglesia pertenece al bautismo de Juan, pero realmente no. Así que no hay contradicción allí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Sencillamente Pablo consideró el memorial del bautismo en su relativo lugar y en su valor indicado. Es un símbolo, como hemos leído. La gente pone un inapropiado énfasis sobre estas cosas algunas veces. Así que la precaución del apóstol Pablo es muy oportuna en esta primera carta a los Corintios. Y Pablo dice también que él no bautizó a la mayoría de los corintios, evidentemente, pero él permitió. Y de hecho, él le bautizó a Gallo, le bautizó a Crispo, a la familia de Estéfanas, y no sé si algún otro más dice. A veces esto ya se pierde la cuenta también, pero no es algo que el apóstol Pablo consideró como parte de la ley que fue destruido, que fue abolido y que él mismo volvió a edificar eso, no, de ninguna manera. El Señor le guió a Pablo a bautizar a unos cuantos en Corinto, y el Señor sabe estas cosas. De hecho, en Corinto después hubo divisiones y algunos dicen, yo me voy al lado de Pablo. Y entonces Pablo dice, fue crucificado Pablo por vosotros, fuiste bautizado en el nombre de Pablo. En ninguna manera, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús es el bautismo. Bueno, entonces estas son las cosas que quería meditar otra vez con ustedes acerca de esta fundación de la iglesia en Corinto. Después vemos que los judíos acusan a Pablo y a los cristianos allí ante Galión. Bueno, y
Ellos llevaron su denuncia ante el tribunal y allí había, dice, uno que mandaba, Galión, y bueno, este también sirve un poco para determinar en qué año, o por lo menos un aproximado de la fecha en que Pablo estuvo trabajando por la ciudad de Corinto, porque en la historia misma aparece Galión. Y esa es otra prueba contundente de la exactitud de la Escritura, de cómo el Señor guió a Lucas a escribir. Lucas, tantos personajes importantes de Roma, él escribe, y que todo está en la historia. Solamente es para dar más y más contundencia a la palabra de Dios. No digo que uno puede comprobar con eso. Hay tantas cosas que la historia está mal. Pero gracias a Dios por su palabra. Y Pablo continuó así en Corinto. Y voy a leer para terminar esta parte. Dice nuestra porción que Pablo ya se fue de allí después. El Señor ya así le guió. Capítulo 18. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la ciudad, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y hasta ahí llega el ministerio de Pablo en Corinto. Más adelante, en la siguiente lección, vamos a considerar un poco esta frase que dice que Pablo se rapó la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. En la siguiente lección vamos a meditar sobre eso. Y que Dios les siga bendiciendo, hermanos, y añadiendo más luz a nuestros corazones. Gracias a Dios por este momento.